Buenas tardes a todos, mi nombre es Fátima Recuero López y voy a explicar un poco las principales características de esta ponencia titulada Jóvenes y ciberactivismo, un análisis de las elecciones generales de 2019. Antes de comenzar me gustaría agradecer a la organización del Congreso los esfuerzos realizados para que en estas circunstancias tan excepcionales pudiéramos seguir adelante con el mismo y sobre todo pues adaptar nuestra participación a esa participación digamos online. Esta ponencia se centra en la participación de los jóvenes en el ámbito digital y se sitúa en el contexto de las últimas elecciones generales celebradas en 2019. El análisis pues tiene un carácter preliminar, sobre todo descriptivo de esa participación para en una segunda fase de la investigación pues ampliar con la utilización de técnicas más complejas y sobre todo de carácter más explicativo de ese comportamiento. Nos situamos en el contexto actual en el que las nuevas tecnologías son una herramienta de especial importancia, especialmente en el colectivo de los jóvenes que las utilizan en prácticamente todos los ámbitos de su vida, siendo el ámbito de la política una oportunidad más para trasladar la participación política a este nuevo escenario. Por tanto, esas nuevas tecnologías podrían favorecer esa participación y lo que tratamos es de ver el comportamiento de los jóvenes, de la juventud en una situación, unas elecciones generales donde podemos interpretar que existiría un mayor pico de ciberactivismo y por tanto tendríamos la oportunidad de ver ese comportamiento en un momento como ese. El objetivo, por tanto, es analizar el grado de participación política de los jóvenes en su vertiente online y más allá de estudios de casos sobre la participación en una determinada red social, pues pretendemos abordar una visión más global de ese comportamiento, realizando o describiendo un comportamiento representativo del conjunto de la sociedad. De acuerdo con esa pretensión de esas conclusiones representativas sobre el conjunto de la población española, utilizamos el método cuantitativo, utilizando el último estudio postelectoral del CIS sobre las elecciones generales. Por tanto, vamos a realizar un análisis de contingencia comparando la participación o la utilización de los jóvenes de las nuevas tecnologías con el resto de grupos de edad. Por tanto, veremos si hay diferencias o no entre los diferentes grupos en función de esa edad. Por tanto, esas elecciones, como decíamos, nos van a permitir tener un escenario ideal para ver la posible mayor participación ciudadana y por tanto el contexto de una campaña electoral sería favorable a ese mayor ciberactivismo y nos permitirá ver esas diferencias entre los diferentes colectivos o rangos de edad identificados. A este respecto y en lo que se refiere a los medios o las fuentes de información de los españoles en las últimas elecciones generales, tenemos en el caso de los jóvenes que las redes sociales serían la segunda fuente de información por detrás de la televisión, que se sitúa como la primera fuente en todos los grupos de edad, aunque en el caso de los jóvenes sería el que presenta digamos un menor porcentaje de utilización del medio tradicional, siendo, como decimos, las redes sociales el segundo gran medio de información, seguido de un
porcentaje relevante, casi un 14% de aquellos a los que no le interesa la política, y como siguiente fuente pues tendríamos la prensa en formato digital. Respecto a la tenencia de redes sociales, que van a ser importantes pues para ese posterior uso en lo que respecta al activismo político, pues tendríamos dentro de todas las posibles redes sociales digamos más utilizadas, pues tendríamos que los jóvenes, aquellos españoles de 18 a 24 años, pues tendrían más de un 77% utilizarían Instagram, seguida de Facebook, Twitter y ya pues de forma digamos más minoritaria otras redes sociales. Destaca en la comparación frente al resto de grupos de edad la mayor utilización que hacen los jóvenes en el grupo más joven de edad de Instagram, con diferencia al resto de grupos de edad, donde Facebook sería pues la red social más utilizada. Por tanto vemos una diferencia de utilización en ese colectivo más joven en lo que respecta a estas redes sociales. En cuanto a la utilización de sitios o fuentes de internet para seguir esa campaña electoral de las elecciones generales de 2019, destaca en este caso y sobre todo en lo que respecta a los jóvenes, pues esa gran utilización de las redes sociales, donde se han informado más del 52% de los jóvenes españoles, seguido de las páginas de los medios de comunicación, periódicos o radio. En comparación pues con el resto de grupos de edad, vemos pues que la utilización de las redes sociales para informarse sobre política en este contexto electoral, pues digamos que parece presentar una evolución lineal en función de la edad. A medida pues que aumenta el grupo de edad, pues disminuye el porcentaje de individuos que utilizan las redes sociales para informarse sobre política. Igualmente en el caso de los medios de comunicación tendríamos esa misma tendencia, con la excepción del grupo de los jóvenes, que presenta esa menor utilización que otros grupos de edad respecto a las páginas de los medios de comunicación en internet, debido a esa mayor utilización que comentábamos de las redes sociales. Los resultados anteriores muestran pues que los jóvenes utilizan principalmente internet, las redes sociales, páginas de medios de comunicación, pues para informarse sobre política. En lo que respecta a la participación política activa, en la que el propio individuo pues digamos que realiza un comportamiento más directo en lo que sería la participación, pues tenemos que solo una pequeña parte de los individuos y especialmente de los jóvenes pues realizan ese comportamiento activo, y por tanto la mayor participación o la mayor uso de internet sería el de la información política, más que el propio de la participación activa. Aquí podemos ver cómo solo un 14,8% de los jóvenes pues enviaron o reenviaron algún mensaje de móvil relacionado con las elecciones, y ese sería el porcentaje más alto en los grupos de edad existentes. Por tanto son los jóvenes los que más envían y reenvían mensajes de carácter político, y en este caso tenemos en cuenta que solo una mínima parte de los jóvenes lo realizaron. Por tanto esa participación activa digamos que es bastante o sería bastante limitada. El reenvío de ese tipo de mensajes de carácter político, pues en la siguiente tabla podemos ver de qué partidos o partidos se han reenviado. Tenemos pues que la gran mayoría de los jóvenes pues reenvió mensajes de Vox, seguido pues del PSOE y de Unidas Podemos, y ya pues en menor medida del PP y de Ciudadanos. En lo que respecta al hecho de recibir mensajes de otras personas relacionadas pues con
las propias elecciones vemos que el porcentaje sí que se incrementa más respecto al envío por parte del propio individuo, aunque tampoco llega a ser bastante elevado, se sitúa en un cuarto en este caso de la juventud, y ese porcentaje va reduciéndose a medida que aumenta el grupo de edad que analizamos. Por tanto, en este caso los jóvenes, el 25,7 recibió mensajes de otro relacionado con las elecciones, y vemos que es un número, una proporción reducida, y por tanto volvemos a ver esa menor participación política activa. En lo que respecta a los partidos de los que se recibieron mensajes de otros individuos, pues vemos una clasificación, digamos, o una distribución de esos partidos similar a la anterior, con la diferencia de que en este caso el PP pues presenta, digamos, un mayor número de envío de mensajes por parte de otros individuos con respecto al envío pues del propio ciudadano al que se le realiza la encuesta. Estos resultados preliminares, que como decía pues son solo una descripción de la realidad a grandes rasgos, y que requiere un análisis, digamos, más profundo y detallado, digamos que ofrecen pues datos también relevantes, y que nos ayudan pues a seguir en esta investigación. A este respecto, pues los jóvenes se demuestran como el grupo poblacional que presenta un mayor uso de las nuevas tecnologías, especialmente de las redes sociales, aunque ese uso se circunscribe principalmente a la información sobre política, informarse en este caso sobre la campaña electoral, más que a ejercer una participación activa propiamente dicha. Por tanto, aunque Internet y las redes sociales en concreto se definen pues como una importante fuente de información, pues no tenemos o no hemos encontrado con estos datos evidencias concluyentes de que favorezcan una participación más activa de los individuos. No obstante, pues es necesario seguir investigando, obviamente, sobre esta cuestión, y también pues generando mayores herramientas analíticas. En este caso pues nos hemos circunscrito al ámbito cuantitativo, sobre todo para ver esa relación o esa comparación con el conjunto de la población, pero sería necesario pues también desarrollar mayores instrumentos de encuesta, nuevos estudios que permitan pues tener un mayor número de variables para analizar en profundidad esta cuestión. Muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, pues estaré encantada de resolverlo y de seguir debatiendo con vosotros en torno a este tema. Muchas gracias.